Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi podcast, su podcast, nuestro podcast, Desde Adentro. Yo soy Catalina Osorio y me da un placer estar nuevamente en este espacio en el que la idea es escuchar más y juzgar menos. Lo más importante aquí, lo que quiero resaltar y lo que quiero que te quede claro es que no estás solo, que este es un espacio en el que hablaremos de esas situaciones que muchas personas no decimos en voz alta, tal vez por miedo a ser juzgados, por miedo a que no nos entiendan o que nos vean como unos locos por expresar este tipo de sentimientos. No estamos locos, somos simplemente seres humanos que sentimos, pero que tal vez callamos por no ser juzgados. Aquí no. Aquí podremos hablar abiertamente de todos esos asuntos, así que la idea principal es esa. Quiero que te quede claro, no estás solo. Todos pasamos por allí quizá en algún momento de nuestra vida. Hoy hablaremos de un tema que yo considero que es bastante profundo, porque sé que solo los que han pasado por allí, los que han vivido este sentimiento, saben y entienden lo que se siente, y es cuando ya no creemos en lo que soñábamos. Desde niños tenemos 1001 aspiraciones. Queremos ser astronautas, queremos ser cantantes, queremos ser artistas. Todas esas ilusiones que tenemos de niños, simplemente cuando estamos pequeños, cuando de pronto no tenemos tantas responsabilidades, son tan posibles en nuestra mente. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo y ya no tenemos de pronto la misma inocencia que teníamos en ese momento en que lo soñábamos? Porque muchos incluso tenemos muy claro ese sueño, ¿sí? Ni siquiera divagamos en él, ni siquiera decimos quiero ser esto, quiero ser lo otro, sino que tenemos muy claro, quiero ser cantante, quiero ser astronauta, y no hay límites en ese momento de nuestra vida. Pero empezamos a crecer y empiezan como esas responsabilidades que en su momento no teníamos, ni siquiera imaginábamos. Empezamos a entrar en la adolescencia, a vivir nuevas experiencias, a conocer personas nuevas, y ahí se va nublando un poco esa visión que teníamos tan clara de nuestro sueño, de nuestro anhelo de niño. Entramos a la adultez, a veces muchas personas tienen que entrar a la adultez incluso siendo muy jóvenes, a muy temprana edad, porque se ven obligados a cumplir ciertas responsabilidades en su casa, en su hogar. Entonces entramos a esa adultez y empieza la responsabilidad real. Empezamos a sentir lo que es tener esa presión de ser responsables, de convertirnos en personas más sensatas quizá. Caemos de pronto en esos días rutinarios, en esos días que no tienen de pronto mucho de lo que creíamos divertido o como pensamos que era la adolescencia, la adultez. Empieza como esa rutina que de lleno nos nubla totalmente esa visión. O sea, nos olvidamos por completo de qué era lo que realmente soñábamos, cuál era ese anhelo tan grande que teníamos. Se nos olvida. Justamente de eso es lo que quiero que hablemos en este segundo episodio del podcast, de ese sentimiento, de identificar si realmente ese sueño nació en nuestro corazón y sigue ahí vivo, si quizá ese sueño lo construimos con base a lo que nos decía nuestro entorno por alguna presión social. ¿Y qué sentimos hoy en día por eso? ¿Qué sentimos? ¿Nos genera algún sentimiento de frustración o simplemente no me genera nada porque ya no me siento identificado? Hay muchas cosas que pueden suceder. Lo cierto es que muchos de los sueños que construimos en nuestra mente están basados en lo que nos dicta o lo que nos da nuestro entorno. Es decir, el entorno sí importa. Muchas veces creemos que no, pero realmente es importante porque este entorno es el que moldea cómo pensamos, moldea esos pensamientos limitantes, los pensamientos tanto buenos como malos. Por eso aquí quiero que analices un poco si ese sueño que tenías de niño te fue inculcado por alguna persona en específico, por algún familiar o por tu familia en general, por tus amigos, o realmente ese sueño viene de ti, de tu corazón. Porque, por ejemplo, pasa mucho que cuando toda una familia son abogados, este como deseo o este sueño o este anhelo de serlo también es más que todo una presión de que quiero seguir la tradición familiar, no quiero fallarle a mi familia dedicándome a otra cosa, así que mi sueño es
ser abogado, ser médico, lo que sea que tu familia ha sido en gran parte, esto es mucho más común de lo que tú crees. Y si ya llegaste a la edad adulta y no cumpliste ese sueño, que fue un sueño realmente basado en la presión, ya sea familiar, social, claramente te vas a sentir frustrado, claramente va a haber un sentimiento de tal vez decepción contigo mismo, pero lo cierto es que ese sentimiento es real porque son tus sentimientos, pero es basado en la decepción que crees que le dejaste a tu familia por no seguir el legado familiar. Pero en parte esa es la mejor decisión que pudiste tomar si ese sueño no era lo que realmente tú anhelabas en tu corazón. Porque qué tal tú haber cumplido ese sueño, pero toda la vida de pronto infeliz, trabajando en algo que no te gusta, dedicándote a algo que no te gusta, solo por presión social. Por otro lado están esos sueños que de verdad nacieron desde lo profundo de nuestro corazón, que desde niños con convicción sabíamos que eso era lo que nos haría sentir realizados a futuro. Y es aún el momento y pensamos, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese hecho esto? Si hubiese luchado por ese sueño, por esa meta. Pero ese sueño, ¿por qué se estancó o por qué se olvidó? Una de las razones más comunes, la verdad, es que empezamos a tener ciertas responsabilidades que nos desvían de ese objetivo porque tenemos que comer, tenemos que sobrevivir de alguna manera. Y tal vez ese sueño lo que requería en ese momento era paciencia, era tiempo, pero en su momento no teníamos ninguna de las dos. Necesitábamos suplir nuestras necesidades básicas y por ende simplemente lo dejamos a un lado y nos dedicamos a conseguir tal vez un empleo que nos diera seguridad, que nos diera estabilidad, pero dejamos a un lado lo que tanto amamos. Esa es la realidad. Y si este es tu caso, probablemente hayas vivido todo este tiempo con un sentimiento de culpa, y es aquí, justamente en este momento en el que te quiero decir, no estás solo. Muchas personas han atravesado por esa situación y no se trata de dejarte a ti a la deriva o no luchar por ti. Simplemente en el momento tenías ciertas necesidades que no se podían suplir con tu sueño. Quizá tu sueño necesitaba y requería de mucho tiempo y tú no lo tenías en el momento. Quiero que no te estés culpando o tengas ese sentimiento de me abandoné, no lo hice por mí, no luché por mí, sino más bien que pienses y cambies y moldees ese pensamiento a hice lo que podía en el momento con lo que tenía en el momento. Fue lo mejor que consideraste en ese momento, y si fue lo mejor que consideraste, así tenía que pasar. Así a veces te des golpes de pecho porque no cumpliste ese sueño, porque no has cumplido esa meta, pero estás haciendo o hiciste lo mejor que pudiste, tomaste la mejor decisión que pudiste en el momento. Muchas veces la razón del abandono de este sueño no es que simplemente nos rendimos o no luchamos lo suficiente, sino que es por esa necesidad de cumplir ciertas necesidades que ese sueño en su momento no nos puede dar, no nos puede suplir, y tal vez en mucho tiempo. Otras veces ni siquiera se trata de abandono, sino de cambio de identidad. Vamos creciendo, nuestros pensamientos se van moldeando de acuerdo a todas las experiencias que vivimos, las responsabilidades que tenemos, y puede que en su momento llegue un punto en el que no nos sintamos ya identificados con eso que soñábamos al inicio. Es decir, eso ya sabemos que no nos va a hacer sentir realizados porque somos unas personas diferentes. De alguna manera cambiamos, evolucionamos. Por eso muchas veces no se trata de abandono, sino de evolución. Y eso también es súper válido. Y bueno, aquí entra un testimonio muy importante de una persona que ha vivido en carne propia este tema de los sueños de niño, de la adultez, de las responsabilidades, y quiero que escuchemos con mucha atención para que sepas, para que te des cuenta, no estás solo en esto, muchas personas pasamos por allí, así que escuchemos. Bueno, básicamente mi historia se remonta a la niñez y parte de la preadolescencia. Una de las cosas que más recuerdo de mi niñez, de mi preadolescencia y adolescencia era que me gustaba inmiscuirme en todo. Me gustaba estar en todo. Jugué béisbol, toqué acordeón, estuve en fútbol, estuve en grupos de canto del colegio. Estuve en todo, me metía en todo y nunca faltaron esas palabras de felicitación, de cuando me decían que era bueno,
que sobresalía en muchas de las cosas que hacía. Me gustaban esos halagos, pero nunca dije me voy a proyectar, voy a hacer esto, voy a tomar esta virtud que tengo y la voy a hacer un oficio. Nunca lo hice de esa manera. Entonces, con el pasar del tiempo, porque realmente la vida es un abrir y cerrar de ojos, cuando ya te ves por encima de los 30 años y dices, uy, no hice nada de lo que la gente me decía que era bueno. Actualmente estoy desarrollando una actividad que nunca pensé que la iba a hacer. Fui bueno en muchas cosas, en tantas cosas, pero hoy por hoy no vivo de eso. Lo hago solo para efectos de entretenimiento y te frustra un poco. Y no en el ámbito económico, sino en el ámbito pasional, en ese afán de hacer las cosas que te gustan y que te van a mantener vivo por toda tu vida. Sí me frustra un poco no haber cumplido sueños de ese tipo, porque sí fueron sueños, solo que nunca lo dije textualmente, nunca me lo dije para mí mismo. Quiero ser cantante, quiero ser deportista, quiero ser intérprete de algún instrumento. Nunca me lo dije directamente, pero siempre lo anhelé. En ese afán de pronto de vivir la vida, de hacer las cosas que todo el mundo hace, de dejarse llevar por la sociedad. La sociedad tiende a sobrellevarte al común, a lo que todo el mundo hace, en ese afán de encajar en los grupos sociales. Te olvidas en lo que realmente eres bueno. Entonces, la invitación a todas las personas que por X o Y estén escuchando este podcast es, si sienten que son buenos en algo, fortalecerlo, hacerlo, no tener miedo. La gente va a hablar, seas bueno o no, hay que disfrutarlo, hay que proyectarse, tomarse las cosas en serio, pero sin dejar de disfrutarlo. Y si tienes hijos, lo mismo, apoyarlos, quitarse esa pereza de encima, arriesgarse. Yo creo que el tema del riesgo es supremamente importante. La gente siempre, bueno, cuando hablo de la gente hablo de mí también, la gente vive con un miedo constante en su corazón de la pena, de la no aceptación de la sociedad, y por eso es que no se lanzan a hacer esa actividad que tanto quieren. Pero si tú te pones a mirar las personas exitosas, las personas que han alcanzado esos sueños, todas tienen ese patrón, ese factor común, que es que se arriesgaron y no les importó absolutamente ningún círculo social, no les importó lo que la gente iba a decir de ellos, y hoy están donde están. Entonces esa es mi invitación. Háganlo, disfrútenlo, presten atención cada vez que alguien les dice son buenos en esto, lo hacen súper bien. Presten atención, vuélvanlo como un oficio, siempre y cuando esté entre sus proyectos. Con todo y este importante testimonio y todo lo que hemos hablado ya hasta el momento, espero que hayas podido identificar si realmente este sueño nació de tu corazón, si este sueño sigue allí vivo, o simplemente fue por tu entorno, nació por tu entorno, por la influencia de tu entorno, o solamente ya no te sientes identificado. Eres otra persona completamente distinta y tu sueño, el sueño que tú creías que te iba a hacer muy feliz, ya sabes que no te va a hacer sentir realizado. Independientemente de la conclusión a la que hayas llegado con este sueño, yo quiero decirte que por favor te saques esos pensamientos limitantes de tu cabeza de que ya es demasiado tarde. Porque la sociedad nos ha impuesto cierta edad para cumplir ciertas cosas, y si ya no lo haces a esa edad, luego te vas a ver ridículo o ridícula. No. O sea, ¿por qué es tarde? ¿Por qué? ¿Quién te dice a ti que es tarde para empezar o para retomar ese sueño? Muy probablemente tú tengas aún las mismas habilidades que tenías cuando lo soñaste. Entonces, ¿por qué en ese momento que lo soñaste sí sabías que era posible y ahora simplemente no? No. Es decir, incluso debes tener muchas más habilidades ahorita, muchas más capacidades, porque has crecido, porque has evolucionado, porque has vivido experiencias que te han permitido desarrollarte como persona. Quizá estés en ese momento en el que deberías
darlo todo por ese sueño. Y lo cierto es que ningún proceso es lineal. Quizás si en algún momento ya lo intentaste, ya le apostaste a ese sueño, pero tal vez no funcionó o tuviste que dejarlo a un lado. ¿Quién dice que es tarde para retomarlo? Ningún proceso es lineal y hay infinidad de casos de éxito en esta vida que dicen que sí se puede, que sí se puede cumplir los sueños a esa edad que tú crees que ya es imposible, o que sí se puede retomar ese sueño incluso después de haberlo dejado abandonado por tiempo, por X, por Y razón, no importa por qué razón. El punto es que tienes aquí todas las capacidades y las habilidades para retomarlo, para volver a empezar. Básicamente la conclusión es que si ese sueño sigue realmente en tu corazón, es por algo. Porque si en algún momento tú creíste que eras capaz de eso, es porque eres capaz. Eso tú te lo tienes que creer, nadie más. Si hay personas a tu alrededor que creen que es imposible, que te juzgan porque tienes cierta edad y ya a esa edad por lo general la gente no hace ese tipo de cosas, no. Lo importante es que tú te lo creas. Porque el que tú te lo creas, créeme que es el primer paso para todo. Como te dije ya, muchos casos de éxito que han demostrado que a cierta edad que la gente cree que simplemente ya no se debe luchar por los sueños, luchan y son muy, pero muy exitosos. Y el próximo puede ser tú, pero tú te lo tienes que creer. Y si te quedaste hasta el final de este podcast, te agradezco mucho por estar aquí. Espero que continúes acompañándonos en cada episodio. Recuerda que también puedes hacer parte de estos episodios porque este podcast no solo es mío, también es tuyo. Gracias de verdad por quedarte hasta aquí. Recuerda que yo soy Catalina Osorio y nos vemos en un próximo episodio de Desde Adentro.